Buenas tardes amigos, hoy iniciamos el desarrollo de un nuevo tema, trauma abdominal. Antes de ingresar de lleno en el tema, debemos definir que traumatismo se habla que es el daño intencional o no intencional producido sobre el organismo debido a la exposición aguda a fuentes de concentraciones de energía mecánica, química, radiante eléctrica y térmica. Pero el factor primario en la evaluación de un traumatismo abdominal no debería ser establecer inicialmente qué tipo de lesión abdominal tiene, sino más bien determinar si existe alguna lesión intraabdominal. Para desarrollar este tema, necesariamente debemos hacer un breve repaso sobre la anatomía del abdomen. Y como ustedes ven en el slide, se divide en 4 cuadrantes. Un abdomen anterior, que normalmente está limitado por líneas imaginarias que se extienden desde las axilares anteriores y surgen hasta los márgenes costales por arriba y hacia abajo hacia los pliegues inguinales. En la región tóraco-abdominal, que ya compromete parte del tórax, se extiende desde el cuarto espacio intercostal anterior, el vértice de las escápulas, y limitada hacia abajo por el margen costal inferior en su porción caudal. Las regiones de flancos o laterales del abdomen se separan entre las líneas axilares anteriores y posteriores y hacia arriba lo que vendría a ser la unión de estas dos líneas y hacia abajo las crestas ilíacas. Por último, en la región dorsal, el área que se extiende desde las extremidades posteriores de las escápulas hasta ambas crestas ilíacas. ¿Qué órganos van a comprender en la cavidad abdominal y retroperitoneal? Tendremos que en la cavidad peritoneal, como ustedes ya conocen, el diafragma, el hígado, vaso, estómago, duodeno, el colon transverso, y en la parte inferior el intestino delgado, parte del colon sigmoides y recto y la vejiga intraperitoneal. En cambio, en el espacio retroperitoneal se encuentran algunas secciones del duodeno, páncreas, las caras posteriores de los colon ascendente y descendente, parte del recto también, los riñones, uréteres y grandes vasos. ¿Cuáles serán los mecanismos de lesión? Entonces vamos a tener dos tipos de traumas, el trauma cerrado y el trauma penetrante. El trauma cerrado es aquel que sufre una contusión en su pared abdominal y produce lesiones por compresión a las vísceras abdominales. El mecanismo de lesión será un impacto directo, las lesiones por cizallamiento, por fricción y presión o por desaceleración. Y generalmente son las vísceras macizas las más frecuentemente lesionadas, como son el hígado y el vaso. En cambio, en las lesiones penetrantes son aquellas que, como se indica, existe una violación del peritoneo o una lesión a nivel del peritoneo parietal con ingreso hacia la cavidad abdominal. En estas, los mecanismos de lesiones serán las armas blancas y los proyectiles de arma de fuego. Y acá sí se afectará también toda la masa intestinal. En la cinemática de trauma, debemos reconocer que en el trauma contuso o abdomen cerrado, que la velocidad con la que se chocó contra un objeto fijo, qué tipo de colisión ha sido, si se trataba de ir en moto, en automóvil, si ha sido frontal, lateral, etc. Si ha habido intrusión vehicular, qué dispositivos de prevención estaba utilizando en ese momento el lesionado, casco, cinturón de seguridad, etc. Si habían los en el lugar de ocupación y posición, el estado de los demás pasajeros, etc. En cambio, en el trauma penetrante, ¿qué tiempo ha transcurrido del momento de la lesión? El tipo de arma, si ha sido blanca o de proyectil de arma de fuego. Se indica que un disparo ha sido a quemarropa cuando es menos de 3 metros de distancia. Se deben contar el número de lesiones, la cantidad de sangre fluida en el lugar y si ha sido producto de una explosión, si este ha sucedido en un espacio cerrado o no. Entonces, en todo paciente que sufre un traumatismo, se debe hacer una evaluación primaria
que ustedes ya saben y vamos a revisar a continuación de lo que se denomina el ABCD y E, y también una evaluación hemodinámica. Evaluar una normalidad o anormalidad hemodinámica para saber si cursa con algún grado de shock hipovolémico producido por un sangrado intraabdominal. Entonces, en la evaluación primaria aquí tenemos el A, B, C, D y E. En el A, que es la vía aérea y el control de columna cervical, en esta se debe realizar una estabilización cervical, ver el nivel de conciencia o inconsciencia que pueda tener el paciente y desobstruir y permeabilizar esa vía aérea, proyectando el maxilar hacia adelante para llevar la lengua y desobstruir la vía aérea. La B, que es la ventilación, los movimientos ventilatorios se los debe observar, la frecuencia respiratoria, y hoy en día es fácil también conocer la perfusión a través de un oxímetro de pulso. En este apartado también se puede comenzar a administrar oxígeno si se dispone en el lugar del accidente. En la letra C, que es de circulación, tendremos el control de hemorragias, vigilar si existen signos de shock y controlar el pulso, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y el llenado capilar periférico. En el control de hemorragias, en las hemorragias externas, hacer un taponamiento y colocar vías venosas para restituir el volumen. En la D, que es la evaluación neurológica, valorar la conciencia a través de la escala de coma de Glasgow, ver cómo están las pupilas, si son reflécticas o arreflécticas y con cambios en su tamaño, y valoración si existen signos de focalidad motora. Y en la E, que es la exposición de las lesiones, se debe también prevenir la hipotermia, retirar algunos objetos que estén al lado del paciente, no aquellos que están introducidos dentro del cuerpo, eso se los debe dejar hasta que sean retirados en una intervención quirúrgica y estabilizar las fracturas. En el examen físico del abdomen se deben seguir los 4 pasos semiológicos, como son la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. En la inspección buscamos abrasiones, contusiones o marcas de dispositivos de sujeción que hayan quedado marcados en el abdomen, si existen heridas penetrantes, si hay evisceración o salida de piplón o asas de intestino delgado, y también observar si existen algunos signos de embarazo. En la auscultación, la sangre libre intraperitoneal o el vaciamiento del contenido gastrointestinal pueden producir cierto grado de hilio paralítico y por lo tanto encontraremos una disminución o ausencia de los ruidos intestinales. En la percusión, con este movimiento percutorio se pueden provocar algunos signos de irritación peritoneal, pero más que todo nos permite detectar signos de matidez o de timpanismo. Y en la palpación es la que sí nos permite decir si existe un signo de rebote positivo o un signo de Bloomberg, que existe una irritación peritoneal. También se debe evaluar en traumas abdominales el examen físico de la pelvis. ¿Y cómo esto? Por la compresión bimanual de las espinas ilíacas anterosuperiores o de las crestas ilíacas para detectar la presencia de dolor o signos de fracturas. También debemos ver que si existe evidencia de una ruptura de uretra, se observará a través de un hematoma escrotal o sangre en el meato uretral, que posteriormente les voy a mostrar las figuras, diferencias en el largo de las extremidades, deformidad rotacional de una pierna sin evidencia de fractura. La mejor medida que se debe realizar cuando se tiene una fractura de pelvis es cerrar las piernas, colocar una especie de frazada que cierre la pelvis para evitar las lesiones del libro abierto, lo mismo en las piernas para estabilizar aún más. Como les mencionaba, en la evaluación de la pelvis, entonces el examen de uretral y perineal, vemos la presencia de sangre en el meato o áreas de equimosis en las bolsas escrotales. También se debe realizar un tacto rectal para evaluar el tono del esfínter anal, la posición de la próstata y si se encuentran fragmentos óseos o signos de sangrado macroscópico en el dedo explorador. En el examen del glúteo
se debe observar también porque el 50% de las lesiones en los glúteos producen lesiones intraabdominales y que incluyen compromiso del recto. Y por último, en las mujeres, el examen de la vagina, porque no podemos encontrar sangrados o signos de fractura de pelvis. Otros estudios clínicos permitidos son la colocación de una sonda nasogástrica, uno para aliviar la dilatación gástrica aguda que podría existir en el momento del accidente, descomprimir el estómago y principalmente para reducir el riesgo de broncoaspiración que vaya a tener el paciente. También nos permite observar si existe sangre en el contenido que nos sugeriría una lesión esofágica o gástrica que tenga el paciente. Al haber descartado de que no existe sangre en el meato y una probable ruptura de uretra, recién se debe colocar un catéter urinario para aliviar la retención urinaria, para ver si existen algunos datos de sangrado macro-microscópico a nivel del vaciado de la orina y monitorear principalmente el gasto urinario como índice de perfusión tisular, más en los pacientes que hayan tenido o que cursen con inestabilidad hemodinámica. También debemos realizar exámenes de laboratorio de rutina, principalmente aquellos como por ejemplo en el hemograma ver el hematocrito, si hay descenso de este por debajo de 30 nos puede indicar signos de hemorragia, un recuento leucocitario que no tiene utilidad, la presencia de enzimas pancreáticas para diagnosticar una pancreatitis aguda por traumatismo. Si las enzimas hepáticas se elevan, estas nos indicarán que hay un probable trauma en orina, la hematuria, como les decía, y es imprescindible en toda mujer en edad fértil realizar un test de embarazo para descartar de que no está embarazada, si no tendríamos dos tipos de pacientes lesionados. Y luego los otros exámenes de rutina. También debemos acudir a los estudios de imagen y siempre viendo desde el más simple hasta el más complejo. Una de las contraindicaciones que se tiene para realizar cualquier estudio de imagen es de que el paciente esté inestable. Por lo tanto, la condición entonces para realizar todos los tipos de estudios de imagen es que esté hemodinámicamente estable. En una radiografía anteroposterior de tórax debemos ver que no exista un ensanchamiento del mediastino, si existe hemoneumotórax o aire intraperitoneal. También se pueden realizar una radiografía de abdomen, una de pelvis y se completa el cuadro con la radiografía de columna cervical en posición lateral. Segundo estudio de gran utilidad principalmente en trauma es el ECOFAST, que es la ecografía rápida. Se obtiene imágenes de pericardio, fosa hepatorenal, fosa esplenorenal, pelvis y fondo de saco de Douglas con la finalidad de buscar líquido libre y actualmente también se está buscando aire, que nos indicaría de que existe una lesión intraabdominal. Las grandes ventajas de este estudio es de que no es invasivo, es económico, puede repetirse varias veces, es muy rápido, tiene una alta sensibilidad y detecta las lesiones intraabdominales con la presencia de líquidos libres en los espacios anteriormente mencionados. Estas son las formas como se toma el ECOFAST. Otro estudio de mucha utilidad es el lavado peritoneal diagnóstico. Este detecta hemorragias, está indicado principalmente en trauma cerrado y un poco también en el penetrante. Es un estudio lamentablemente invasivo y tiene grandes contraindicaciones como son la obesidad mórbida, la cirrosis o coagulopatías. Este estudio se realiza introduciendo una solución de lactato Ringer o fisiológico dentro de la cavidad abdominal en un volumen de 1 litro y luego se recupera por sistema de drenaje para ver qué hallazgo se ha tenido. Y cuando indicaremos de que el lavado peritoneal ha sido positivo, cuando encontramos más de 20 centímetros cúbicos de sangre fresca, contenido intestinal, orina o bilis, y tras el lavado se puede mandar hacia el laboratorio si nos reporta
que existen más de 100.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico o más de 500 glóbulos blancos por milímetro cúbico, y elevación de la fosfatasa alcalina, este estudio será positivo. ¿Qué indicaciones y complicaciones nos llevará el lavado peritoneal? Además de revelar la presencia de sangre, bilis o contenido intestinal, también nos indicará si existen algunas complicaciones como son perforación de intestino delgado, mesenterio, vejiga o estructuras vasculares, y está contraindicado cuando existe cirugía abdominal previa por las bridas y adherencias, útero grávido u obesidad mórbida, como anteriormente mencionamos. Otro estudio de mucha utilidad es la tomografía, pero nuevamente hablamos de que no se puede realizar este estudio tan complejo si el paciente está inestable. Entonces, deberá estar hemodinámicamente compensado y sin datos de una cirugía de urgencia para realizar este estudio. Aquí vemos las comparaciones de lavado peritoneal, el EcoFast y la tomografía computarizada. Actualmente el estudio de mayor utilidad viene a ser el EcoFast porque es no invasivo, rápido, que se puede repetir y principalmente también que se realice en pacientes hemodinámicamente inestables, ya que en el mismo lugar de la cama o mesa de operaciones se puede estar realizando este estudio. Entonces sus ventajas superan a las desventajas probables que podría tener en relación a los otros estudios. El algoritmo de actuación ante todo paciente con trauma abdominal, saber si es abierto o cerrado. ¿Cómo sabremos si es abierto por arma blanca? Cuando se debe explorar digitalmente el orificio del ingreso del arma blanca y ver si atraviesa el peritoneo parietal. Entonces dirá que esa lesión es penetrante. Si el paciente está estable, se pueden hacer algunos estudios, y si está inestable, como en los proyectiles de armas de fuego, que ya no se los explora, solo se observa el orificio de entrada y el de salida, todos ellos irán directamente hacia la laparotomía. Y en los abdómenes contusos o cerrados, si están estables, se realizan estudios como la tomografía, y si están inestables, se puede hacer no solo el EcoFast, sino también directamente llevar al paciente a cirugía. ¿Qué órganos lesionados frecuentemente se asocian? En los traumas abdominales contusos, el de mayor porcentaje siempre va a ser el vaso, posteriormente el hígado y el intestino delgado. En cambio, en los abiertos, el de mayor proporción es el intestino delgado, luego viene el colon, hígado y estructuras vasculares. Entonces llegamos a la toma de decisiones. ¿Y cuándo operan? Cuando tenemos un trauma abdominal cerrado, más hipotensión, más un EcoFast positivo o evidencia de sangrado intraabdominal, es indicación de cirugía. Lo mismo que trauma abdominal cerrado o penetrante más lavado peritoneal positivo, herida penetrante más hipotensión, heridas por proyectil de arma de fuego, evisceración, traumas penetrantes con sangrados gástricos o rectales, peritonitis, aire libre, peritoneal o retroperitoneal, y TAC con contraste que demuestre fuga en el contenido gastrointestinal. Todas estas son indicaciones de cirugía. Y por último, lo que se acostumbra desde hace varios años atrás, cuando pacientes sufren traumas y son muy severos, se puede hacer la cirugía de control de daños, que se divide en 3 etapas. Etapa 1, se evalúa en quirófano antes de ingresar si hay un control de hemorragia, control de contaminación y empaquetamiento intraabdominal en el momento de la cirugía. Este control de hemorragia con pinzamiento, la contaminación con sutura mecánica o con pinzamiento y un empaquetamiento y nada más, y el cierre temporal de la pared abdominal. Pasa a terapia intensiva para que en el lapso de 48 horas se produzca en el paciente un recalentamiento central, se evite la hipotermia, se corrija la acidosis, se corrija la coagulopatía en curso que podría estar, optimizar hemodinámicamente a este paciente, darle un buen apoyo ventilatorio e identificar junto con
el equipo quirúrgico las lesiones que deban ser reparadas. Y en la etapa 3, en el quirófano nuevamente se retorna, se retira el empaquetamiento, se hace recién las reparaciones definitivas de los intestinos con suturas y un cierre de la pared abdominal. Gracias.